Bueno, buenas noches a todos. Al igual que ustedes, nosotros somos papás de familia, tenemos hijos en este colegio y el mensaje que venimos a darles es de que lo que van a escuchar, la vivencia que vamos a tener todos aquí, es una vivencia real. Nosotros en Acción Social, que es donde trabajamos en Comité Central, somos la gente que nos las pasamos yendo a solucionar los problemas de nuestros hijos cuando son detenidos por estar manejando en estado de ebriedad, cuando tienen accidentes, están en un coche prensados por estar tomados, cuando tenemos que ir a buscarlos porque están tirados en algún lugar borrachos. Todos esos asuntos son los que nosotros manejamos. Por lo tanto, sabemos que son realidades, sabemos lo que están viviendo todos nuestros hijos y obviamente en conjunto con Convivencia Sin Violencia lo que queremos es llevarnos un mensaje de qué debemos de hacer, cómo debemos de prevenir, tratar de que esto no siga creciendo más. Hay ciertos aspectos comunitarios que nosotros queremos transmitir y aprovechar la ocasión para platicarles. Y créanme que esta conferencia que van a recibir ustedes es tan importante para jóvenes, para niños, para adultos, para papás y mamás, porque la verdad de las cosas es que lo que estamos viviendo a nivel comunitario y a nivel país no es un tema exclusivamente de los jóvenes, es un tema que incumbe a todos. Entonces, comienzo por decirles que hace 10 años, yo me acuerdo mucho, cuando nosotros recibíamos el radio en Acción Social, Jaime lo acaba de decir, lo más que recibíamos nosotros, o la mayoría de lo que recibíamos nosotros, eran delitos que nos cometían a nosotros como comunidad. Y no tengo que decirles qué delitos, pero puedo hablarles de robos, asaltos, secuestros, robos en casa habitación. Y de repente, los últimos años ha habido una transformación muy importante en el país. Una transformación muy importante, porque aunque suene difícil de creer, y suena difícil de creer, mucha gente del país, mucha gente en el gobierno y en los distintos gobiernos ha decidido, ¿sí?, que quiere hacer de la ley parte medular y coral de su política de gobierno. Y dice, ¿sabes qué? Así como queremos combatir todo tipo de delitos que se consideran de alto impacto, como robos, asaltos, secuestros, homicidios, queremos también combatir todos los delitos. Y ese es un problema para una comunidad y sobre todo para un país, para una cultura que está acostumbrada a delinquir, a hacer delitos. Y esto suena muy fuerte lo que les estoy diciendo, ¿sí? Pero ustedes van a decir, oye, nosotros no robamos, nosotros no asaltamos. Sí, pero hay un problema. El problema es que lo que dice la ley en este país, y lo que dicen las leyes de este país, y las leyes de este Estado y de este Distrito Federal, es que muchas de las actitudes que nosotros tenemos, de facto, son delitos. Y es un problema muy grande que tenemos. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Les voy a platicar algunas cosas, pocas, pero son algunas de las más importantes. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que si ustedes están en un antro, ¿sí?, y desean o deciden irse a los golpes contra una persona, pues suena muy normal, ¿no? Estoy en un antro y decidí irme a una tranquiza con una persona normal, ¿no? 17, 18, 19 años. Nada normal. Una persona que incurre en una golpiza y que la persona de enfrente sufre lesiones fuertes, puede ser consignada a las autoridades con un delito que, de acuerdo a las lesiones, puede ser considerado grave. Por ejemplo, ¿o qué decirles de un tema que se llama corrupción a menores? Corrupción a menores suena como un delito muy fuerte, pero lo triste de este delito, lo increíble de este delito, es que es parte de nuestro día a día, es parte de nuestro modus vivendi. Les voy a platicar qué significa corrupción a menores. Aquella persona que tiene 16, 17 años, que no es mayor de edad, ¿sí?, y que está tomando alcohol en un lugar público o privado, efectivamente está yendo contra la ley. Pero no nada más está yendo contra la ley, sino aquella persona que está organizando una fiesta en su casa, o aquella persona de 19, 20 años, ¿sí?, que metió a otra persona a un lugar y que le está dando en su mesa alcohol, está cometiendo un delito que está tipificado bajo las leyes mexicanas como grave y se llama corrupción a menores. Corrupción a menores, señoras y señores, y para todos ustedes,
es un delito que difícilmente es considerado en nuestra mente, pero es uno de los delitos más graves que podemos cometer, y eso es corrupción a menores. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué está en la vida cotidiana? Porque esa es la cultura en la que hemos vivido. Y también les puedo hablar de otro que es gravísimo, por ejemplo, falsificación de documentos. Sé que es un tema que muchos de ustedes, y aquí me voy a dirigir exclusivamente a la gente preparatoria. Yo tuve la experiencia el año pasado de ser parte del comité organizador de una fiesta que hicimos en conjunto con la comunidad, que la comunidad avaló la fiesta de Halloween, ¿sí? Entonces, parte de lo que nosotros hicimos en la entrada es checar a la gente que iba llegando. Para nosotros fue de terror, se lo digo también a los padres de familia, encontrar literalmente 1 de cada 3 personas menor de edad o 1 de cada 2 personas de acuerdo a la edad que ostentaba en su cartera una identificación falsa. ¿Qué es una identificación falsa? Puede dividirse en 2 partes. Una, no tengo la foto mía, pero tengo los datos correctos. O 2, tengo mi foto adecuada, pero tengo los datos incorrectos. Entonces ustedes van a decir, oye, es lo más normal del mundo. Cuando yo tenía 18 años o 17 años, hace 20 años, hace 30 años, teníamos una identificación. Pero les tengo una noticia. México ha cambiado. Y si ustedes tienen una identificación falsa, por ejemplo, y están en un automóvil, y los para una patrulla y les pide revisar su identificación, y en esa identificación tienen datos falsos, tienen una ID falsa, se considera falsificación de documentos, delito grave en este país. Les estoy dando 3 ejemplos, y dentro de otros ejemplos que puedo hablarles, puedo decirles, por ejemplo, las apuestas ilegales, ni siquiera quiero meterme en ese tema, tomar en la vía pública, y todos estos son entre muchos otros que estamos viviendo como comunidad. Como comunidad no me refiero exclusivamente como comunidad judía, me refiero como comunidad en este país, pero también como comunidad judía. Y a todo esto, lo más difícil de decirles es esto. A todo esto les llamamos nosotros por su nombre. Si no podemos llamarle por su nombre, entonces no podemos ser tajantes en el mensaje que queremos darles. Y el mensaje es, esto que acabamos de hablar son delitos. Delitos. Ese es el nombre que tenemos que darles, delitos. Porque así está tipificado por las leyes mexicanas y porque es lo que es. Son delitos. Entonces, la pregunta, cuando nosotros estamos en una conferencia más extensa, y este es el tema que venimos a dar, hoy estoy realmente rogándole a Joaquín tiempo de su conferencia. La pregunta que muchos jóvenes nos hacen, yo ya tengo aproximadamente 1 año o año y medio que no vengo a la separadía de una conferencia, y aquí tenemos muchos jóvenes nuevos, muchos jóvenes de recién ingreso a preparatoria, muchos jóvenes en secundaria que están entrando y que están empezando a salir en su auto, que están empezando a salir en las noches. La pregunta más recurrente que recibo cada vez que tengo una conferencia y me hacen la mano y me dicen, bueno, pero si algo así me pasa, ¿cuál es la actitud que toma la comunidad? Y la respuesta a esta actitud que toma es precisamente el por qué se creó Tolerancia Cero. Tolerancia Cero es un ala que tenemos dentro de Acción Social, un ala muy importante. Claro que Acción Social, y ahorita les voy a pasar los radios de emergencia para que los tomen, no los tengan en su celular. Claro que Acción Social tiene temas muy importantes, además de Tolerancia Cero, los delitos que acabamos de decir. Pero dentro de Tolerancia Cero, estamos tratando de darle un énfasis muy importante a esto. Y la pregunta que me hacen es, bueno, ¿me pasa algo así? La comunidad viene y me apoya, ¿cierto? La respuesta que tenemos que darles es falso. Falso por lo siguiente. Falso porque si nosotros como comunidad trabajamos de la mano con las autoridades y a las autoridades les pedimos, les exigimos que nos apoyen, ¿sí?, en todo tipo de situaciones delictivas que sufrimos como comunidad, ¿cómo podemos nosotros, ante las diferentes autoridades, pedirle que nos apoye cuando nosotros sufrimos un robo, un delito, sea el delito que sea, si nosotros vamos a apoyar delitos que nuestra comunidad considera que son menores? Entonces, con esta filosofía, nosotros como Comité Central y nosotros como Acción Social y como Tolerancia Cero, estamos muy claros en que lo que queremos es crear una cultura dentro de esta comunidad en donde las cosas se llamen por su nombre y en donde cada vez estemos más cercanos a la ley, porque ese es el México que nosotros queremos vivir, el México en donde no nada más peleamos por los delitos que nos cometen, sino propugnamos porque nosotros como jóvenes y como comunidad sigamos las reglas. Y esa es la razón por la que se formó Tolerancia Cero. Tolerancia Cero se forma por esto, se forma para que cada vez los jóvenes más y más entiendan en dónde están parados. Yo quiero darles un mensaje general final y les voy a dar los radios de emergencia. El mensaje general final que les doy es este.
Créanme que nosotros, como voluntarios del Comité Central de Acción Social de Tolerancia Cero, tenemos muchísimas ganas, muchísimo trabajo y muchísimo énfasis en querer apoyar que las cosas se hagan de la mejor manera. Se los digo a todos los jóvenes también. El mensaje que les acabo de dar es un mensaje importante, Tómenlo en consideración. No es el México que estamos viviendo, en el México de las libertades totales, en donde tú podías hacer lo que querías, en donde si tenías una IFE falsa, salías a los 16 años, tomabas en el antro, no pasaba nada. Hoy hay mucha gente en este país, gente del gobierno, gente de la propia comunidad, gente en general, que lo que queremos y lo que estamos buscando es un México de reglas, y esa es la filosofía que nosotros tenemos como Comité Central. Parecería que el mensaje para los jóvenes es un mensaje raro, ¿no? Parecería que es retórica lo que les estoy diciendo, pero créanme, y se lo digo a los papás también, que semana a semana incurrimos y recibimos radios de problemas que se suscitan porque no hay esta comunicación familiar, porque no hay esta cultura en la familia en general de estar constantemente comunicándonos de lo que es y por su nombre. Y por su nombre lo que es, lo que acabamos de hablar, son conductas delictivas. Y así está tipificado por las leyes mexicanas, no es terminología que nosotros damos. Entonces, el mensaje final que les daría a todos, previo a pasar a la conferencia Joaquín, es el siguiente. De por sí es difícil vivir en una ciudad que es una ciudad en donde el delito es parte de nuestro día a día. ¿Sí? Es difícil. Yo cuando tenía 12, 13, 14 años, no recuerdo en ningún momento que en mi casa haya sido tema familiar llegar a una comida y platicar que me extorsionaron telefónicamente, que recibí una llamada de mamá, me tienen secuestrado, o que recibí una llamada de que es la familia la que me está hablando y que tiene información mía. Ha cambiado el país. Y hoy estamos recibiendo muchos delitos constantemente como comunidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como comunidad es fortalecernos nosotros. Y la mejor manera de fortalecernos es actuar con la ley. Esa es la mejor manera de fortalecernos. Créanme que nosotros en Comité Central estamos para apoyar a todos en acción social. Esta es nuestra misión. Esto es por lo que nos vivimos y por lo que nos debemos todos los días, en tratar de apoyar a la comunidad cada vez que tenga cualquier situación delictiva. Pero para nosotros es tremendamente importante que esta cultura familiar propugne y busque cada día entender que lo que es, y que los jóvenes cada día tienen que actuar más con estos nuevos principios.